Noticias MBS.com presenta a Luis Cárdenas. Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país, en la línea telefónica de Noticias MBS. Gabriel, muy buenas tardes. ¿Qué te parece esta postulación, esta propuesta de Eduardo Medina Mora a la Corte? Cuéntanos, ¿cómo estás? Luis Auditorio, muy buena tarde, y quiero retomar algunas de las manifestaciones que finalmente has hecho, Luis, toda vez que efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la institución encargada de velar por la vigencia de la Constitución y por ende también de los derechos humanos, una acepción que cada día se ha vuelto de uso común por su difusión, pero también, hay que decirlo, Luis Auditorio, lamentablemente por su constante violación. Entre las funciones más relevantes de la Corte, Luis, pues está, aparte de la que has comentado, la interpretación de la ley, hay temas complejos como son, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad, que son figuras a las que pueden recurrir el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República o un determinado número de legisladores cuando consideran que una ley viola disposiciones constitucionales. Y quiero citar aquí un ejemplo. Sabemos, Luis Auditorio, que en el caso de la Ciudad de México, el aborto, que es un tema polémico, está despenalizado. Ajá. Y es un tema polémico porque encierra no solo posiciones políticas, sino incluso ideológicas y hasta religiosas. Claro. La Procuraduría General de la República, Luis Auditorio, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto. Y al hacerlo, la PGR se alineó con los grupos de extrema derecha que existen en nuestro país. Es un dato que me voy a permitir recuperar adelante en unos instantes. Claro. La Corte también es competente para resolver controversias constitucionales. Cuando hay una invasión de esferas de competencia, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo Federal realiza acciones en perjuicio de un municipio o en perjuicio de un estado, por ejemplo. Y es la Corte quien tiene que resolver si esa invasión de esferas fue por desconocimiento o por autoritarismo. Y finalmente, como lo ha señalado Luis, la Corte es el intérprete máximo de la Constitución en los miles de amparos que llegan a su conocimiento. Para quienes ejercemos el derecho, los criterios de la Corte son lo que nos marca los caminos a seguir en los tribunales. Por ello, es que su integración concita uno de los pilares de la democracia, del Estado en sí y del Estado de Derecho. Sus integrantes, en un plano ideal, desde luego, deben ser juristas con una amplia trayectoria relacionada con la ciencia jurídica, ya en la academia, como es el caso del ministro Cosío, en el litigio, como el caso del ministro Saldívar, o en los propios tribunales, como son los casos de ministros de la FED, de Juan Silva Mesa, Margarita Luna Ramos, el actual presidente, Luis María Aguilar, entre otros. Ahora, la facultad presidencial de enviar una terna al Senado para la designación de ministros aparenta un equilibrio de los tres poderes, pero en realidad, Luis Auditorio, en un país donde el presidencialismo se sigue ejerciendo a plenitud y con una composición senatorial por ejecutivo, se puede llegar a considerar que es un mero trámite la designación disfrazada de terna. ¿Qué preocupa en estos momentos en que hay una silla vacante en el máximo tribunal del país, que se esté proponiendo a un hombre con experiencia, con amplia capacidad de operación política, pero cercanísimo al poder? Estamos hablando efectivamente de don Eduardo Medina Mora, quien como procurador es quien promovió la acción de inconstitucionalidad contra el aborto, quien también dirigió el máximo órgano de inteligencia y de espionaje del Estado mexicano, que además fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y que ha sido embajador de México, como lo has mencionado, de dos de las principales potencias mundiales. No cabe duda que su currículum es impecable, pero quizá no sea la adecuada para integrarse a un cuerpo colegiado como la Corte, que requiere mantener una independencia clara del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque va a tener que resolver conflictos en los que el Ejecutivo Federal es parte. Claro. Y estaríamos, Luis Auditorio, ante una aparente maniobra de colocar alfiles afines a los intereses del Ejecutivo, como puede ser discusiones sobre temas coyunturales como la reforma energética y otras, en donde esta cercanía, esta calidad y cualidad política de Medina Mora podrían pesar, sí, más hacia los intereses de quien lo está proponiendo que a los intereses de la nación en sí. La Corte, consideramos, Luis Auditorio, no puede ni debe ser una extensión del Ejecutivo,
sino el Tribunal Constitucional que México demanda, y más en estos momentos tan cruciales para la vida de nuestra nación. Lo veremos también en las votaciones en el Senado. Si Eduardo Medina Mora termina siendo un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues será muy interesante ver quién votó a favor de Medina Mora, de qué partidos, qué intereses estarían representando en ese sentido. Y yo te preguntaría, Gabriel, como experto en el tema, como un hombre que se desarrolla, que se desenvuelve todos los días en juicios, en tribunales, la experiencia de Medina Mora, al menos para mí, pues termina siendo un cuestionamiento importante. Los jueces, particularmente los ministros de la Suprema Corte, son expertos, versados en el derecho. Podrá haber sido embajador, podrá ser abogado, podrá conocer de leyes, pero yo no sé si él ha estado en tribunales, yo no sé si él ha sido secretario de acuerdos, yo no sé si él sabe cómo es la vida del Poder Judicial, y creo que eso es pues ya de por sí mismo un punto extremadamente cuestionable, ¿no? Y un detalle adicional, Luis, todos los amparos que lleguen a la primera sala relacionados con temas de la PGR, cuando él fue titular, tendrá que excusarse, lo que va a generar un desequilibrio incluso en las votaciones, porque no puede ser juez y parte. Y durante su Ay, se nos corta la comunicación con Gabriel Regino, a ver si la podemos retomar rápidamente. Se cortó por ahí la señal celular. Esto es bien importante lo que nos dice. Gabriel, recupero la comunicación contigo, perdón. Muchas de las acciones realizadas por la PGR en los tiempos de Medina Mora están hoy en discusiones en amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Su llegada, insisto, provocará un cisma porque no podrá intervenir y dejará una sala en 4. O sea, será la misma. Exactamente. Es exactamente lo mismo que estaría pasando sin la presencia del ministro Sergio Valls. Finalmente, Gabriel, ¿recuerdas algún ministro de la Suprema Corte que haya tenido un perfil similar al de Medina Mora, que no haya sido jurista necesariamente al 100%, sino más bien pues dedicado a otros temas políticos? ¿Ha habido un procurador, por ejemplo, en la Corte? Procurador con ese perfil no, pero sí mencionar, Luis, auditorio, que durante la década de los 70 y los 80 la Corte se convirtió en el exilio político de funcionarios afines al régimen. Por fortuna, cuando la Corte dejó de ser de 20 y tantos ministros y se convirtió solamente en 11 en el sexenio de Zedillo, las cosas cambiaron y se miró al perfil del tribunal, al perfil de la experiencia en el derecho. Ojalá que no estemos viajando una regresión. A una regresión, exactamente. Ojalá que no estemos en los 70s. En fin, Gabriel Regino, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo te sigo en Twitter? @Gabriel Regino, y a través del sitio web www.reginoabogados.com. Gracias, Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Noticias MBS.com presentó a Luis Cárdenas.